Deuteronomio capítulo 33, versículos de 26 al 29. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a la iglesia. Como cada domingo nos estamos reuniendo a recibir la palabra con mucho gozo y con mucha fuerza. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 33. Quisiéramos leer del 26 al 29, pero hoy vamos a leer solamente el versículo 29, aunque vamos a ver un poquito de todo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios desea para su iglesia? ¿Y qué es lo que su iglesia realmente debe tener todos los días como la mayor bendición? Deuteronomio capítulo 33, versículo 29 dice así. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Sabemos que este texto nos habla de la bendición que dio Moisés a las 12 tribus de Israel. De igual manera, así como Dios escogió al pueblo de Israel por gracia y realmente lo llevó al desierto para mostrarle su deseo, de igual manera Dios nos ha escogido nosotros a la iglesia en esta época por gracia. No es por cualquier razón que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que somos el pueblo escogido de Dios. Somos llamados por gracia. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el título que hoy debemos aferrarnos durante esta semana? Es una iglesia bienaventurada. Así como el pueblo de Israel, Dios lo llamó bienaventurado. Dios nos llama a nosotros también una iglesia bienaventurada. Somos la iglesia de esta época que Dios llamó y escogió por gracia y nos llamó por su deseo, para su gloria. Es lo que dice la Biblia. Entonces, si somos una iglesia bienaventurada, realmente, ¿qué debemos que recordar durante el mensaje, durante esta semana que vamos a dar inicio hoy? Número uno, hago y comienzo con una pregunta en la introducción del día de hoy. ¿Soy un pastor o un líder o un maestro o joven alegre por el evangelio? ¿Realmente usted que tiene un ministerio en su iglesia siendo pastor o siendo líder o maestro, usted es alegre completamente por este evangelio que lo ha llamado a usted? ¿Realmente usted está agradecido por esa gracia que aunque usted no lo merecía y Dios lo llamó dentro de esto, y es feliz usted de verdad? Podemos llegar al segundo punto. No debemos olvidar que somos la iglesia, debemos ser la iglesia más feliz. Las iglesias de aquí en la tierra debemos ser las iglesias más felices. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la promesa de Dios, las promesas dadas por Dios que nadie nos podrá arrebatar. Entonces, un pastor decía en estos días del mensaje que la iglesia es el molde del cielo. Y yo quedé reflexionando en esto. Es así, porque la iglesia aquí terrenal debe disfrutar las promesas de Dios y después un día ir al cielo a seguir disfrutando las promesas de Dios. Esa es la iglesia de hoy en día que es escogida por gracia. Somos bienaventurados. Somos llamados las personas llamadas para su deseo. Y lo tercero que quiero compartir el día de hoy es que no debemos olvidar, y lo recalco otra vez, que somos el pueblo salvo por Jehová. Así dice en Deuteronomio capítulo 33. Si usted lee el versículo 26 adelante, dice que somos el pueblo salvo por Jehová. Y si es así, debemos que vivir agradecidos por eso. Y el pueblo que es salvo por Jehová, ¿qué es lo que debe entender realmente? Primero, Apocalipsis 1.3. ¿Qué es Apocalipsis 1.3? ¿Sí? Somos la iglesia bienaventurada. Y dice la Biblia, bienaventurados. O sea, la iglesia, los creyentes, bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. O sea, la iglesia bienaventurada tiene su vida aferrada a la palabra. La palabra no solamente la leo, no solamente la oyo,
sino la guardo. Lo que significa guardar es que lo hago personal. Me hace feliz la palabra de Dios. Y no es porque sea una carga, es porque soy bienaventurado. Soy llamado a una iglesia completa y suficiente por causa del Evangelio. Entonces, recordamos la primera pregunta de la introducción. ¿Es usted feliz por causa del Evangelio? ¿Por todo el ministerio y por todo lo que usted devociona lo hace feliz de verdad? Somos el pueblo del pacto. Entonces, la iglesia bienaventurada, ¿qué tres cosas realmente no debe olvidar y debe aferrarse durante toda esta semana? La iglesia bienaventurada, número uno. La iglesia bienaventurada conoce lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que Dios nos ha dado realmente? ¿Qué es lo más valioso que no podemos pagar ni con todo el oro, ni con todo lo que tengamos en esta tierra? El Evangelio. Las buenas noticias que Dios nos dio, según Lucas 2:10, que nos dio gozo. Esas nuevas buenas del Evangelio no inició en Mateo, inició en Génesis 3:15. Dios le dijo a la serpiente y le dijo a Adán y Eva que iba a enviar a alguien de la simiente de la mujer. Y esta iba a herir en la cabeza a la serpiente. O sea, las obras del diablo iban a ser deshechas cuando iba a venir esta promesa, el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? ¿O qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. Pero las buenas noticias ¿de qué? De Cristo, de Jesucristo que vino a la tierra. Este Evangelio realmente debe ser lo más valioso para nosotros por encima de todas las cosas. Lo segundo, ¿qué es lo que la iglesia bienaventurada conoce de lo más valioso? Es lo eterno. Realmente todo lo que usted ve, sinceramente, hasta la computadora o hasta la Biblia, lo que es los libros, todo lo que usted ve, los celulares, todo algún día terminará. Todo tiene una vida limitada. Pero Dios nos hizo conocer a nosotros, la iglesia bienaventurada, lo eterno. ¿Y qué es lo eterno que nosotros conocemos? ¿A quién más? Al Dios eterno. En Salmos 48:14 dice que el Dios nuestro es eternamente y para siempre. Y ahí no termina la palabra de Dios. Dice, y Él aún nos guiará, aún después de la muerte. Este es el Dios eterno que conocemos. Este es el Dios eterno que nos hizo conocer lo más valioso. Y no solamente conocemos al Dios eterno, sino que también conocemos la palabra que es eterna. Nosotros tenemos la Biblia, tanto en cuna, en español, en diferentes idiomas. Esto algún día terminará. Hablo de lo físico, hablo de las hojas, pero la palabra que está impregnada, la palabra que está dentro, que es eterna, no, nadie lo va a quitar. Será para siempre. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Es más, los collados, los montes desaparecerán, pero la palabra de Dios es eterna. Dios nos hizo conocer lo más valioso. ¿Y qué otro, lo eterno que tenemos? Son los brazos eternos de Jehová. Miremos el versículo capítulo, de Deuteronomio capítulo 33, ¿sí? Y mira lo que dice el versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Acá abajo, los brazos eternos. Entonces, Dios nos ha dado la eternidad, que conozcamos lo eterno. Y una de las cosas más importantes es que según Juan 10, 27 al 29, dice Cristo diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todo y mi Padre y yo somos uno. O sea, nosotros estamos en los brazos eternos, estamos en las manos eternas de Dios y Cristo nos sostiene en sus manos. Dígame, con esto, con conocer lo eterno, ¿no somos bienaventurados? ¿No somos dichosos? ¿No deberíamos ser las iglesias más felices? Las iglesias que predican el Evangelio deben estar felices porque lo más valioso que tenemos es a Cristo. La promesa de Dios del Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. Y tenemos lo eterno, que es Dios, que es la palabra y que son los brazos eternos de Jehová. Que el día de hoy podamos decir, el Evangelio es la respuesta de toda mi vida. Que el Evangelio es la vida misma a través de Cristo. Por eso todos los días, el día de hoy, tenemos que restaurar. ¿Qué es lo que tenemos que restaurar? ¿Qué más? La palabra de Dios. La palabra que es la promesa viviente de Dios. Debemos meditar en ella realmente, porque allí habla de la iglesia que es bienaventurada. Lo segundo, la iglesia bienaventurada realmente, si vive en esta tierra feliz, que no sea engañada. Es una iglesia que no es engañada por las circunstancias. En el mensaje pasado, la semana pasada, hablamos del desierto. Cuando el pueblo de Israel Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto al desierto,
Pareciera que en ese lugar es seco, no hay agua, no hay pan, no hay comida. Es desesperante. Muchas veces nosotros vivimos el desierto espiritual o físico también en esta época, donde vemos a veces las circunstancias, donde la falta de la necesidad física, a veces vivimos ansiosos. No seamos engañados por eso. La iglesia bienaventurada realmente debe recordar que todo lo que está en este proceso, que todo lo que existe en este mundo, que todo lo que está pasando ahora es parte del plan de Dios. Dios lo conoce. Todo proceso no se le escapa de la mano de Dios. Así que las cosas que usted esté pasando el día de hoy, las dificultades que usted tenga, está bien, porque estamos dentro del proceso de Dios, porque somos la iglesia más feliz y dichosa, la iglesia bienaventurada. Lo segundo, realmente la iglesia que es bienaventurada, que no es engañada por las circunstancias, debe estar confirmando que el Evangelio es suficiente para tu vida, para mi vida, es completo para mi vida, que el Evangelio es absoluto. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio nadie lo podrá parar. Si para nosotros es, si nosotros que somos la iglesia más bendecida, y no hablo solamente de nuestra iglesia, hablo de todas las iglesias que predican el Evangelio, las iglesias donde la cabeza y el dueño es Cristo, nosotros debemos disfrutar la bendición del versículo 28 de Deuteronomio 33. ¿Qué dice? E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Habla de la suficiencia del poder de Dios, de lo que es suficiente la palabra de Dios para nosotros. Esto fue una promesa para Israel. Y Dios nos dice a nosotros como su iglesia también que todo es suficiente en el Evangelio, que no necesitamos más nada, porque nadie puede pagar este Evangelio. Si este evangelio es suficiente para mi vida y es absoluto, que no sea engañado. Que las iglesias, la iglesia de hoy, los miembros de hoy en día, los creyentes hoy en día no sean engañados. ¿Por qué? Por ustedes mismos, por mí mismo. Muchas veces el mayor engaño es por mis propios pensamientos, por mis propias dudas e incredulidades. Un mensaje dije una vez que lo que tenemos que pedir perdón realmente es por no creer en la palabra de Dios. Y por eso debemos aferrarnos a la palabra y no ser engañados por nosotros mismos, ni ser engañados por la situación del mundo, y menos ser engañados por Satanás. Satanás sigue obrando hasta el día de hoy y quiere engañar a los creyentes. A los incrédulos ya lo tiene en sus manos, lo tiene cegado, dice 2 Corintios 4:4. Y a nosotros nos quiere engañar, pero no olvidemos la palabra de Romanos capítulo 16, versículo 20, donde Pablo escribe a Roma y le dice, ciertamente Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¡Qué grito de victoria! ¿Qué promesa de victoria Dios nos ha dado? No hay que preocuparse por el engaño de Satanás, porque ya su obra fue vencida en la cruz del Calvario. Cristo dijo, consumado es. Y la iglesia que se aferra a esto es la iglesia bienaventurada. Es la iglesia más feliz, es la iglesia más dichosa. ¿Por qué? Porque somos el pueblo salvo por Jehová. Y número 3, una iglesia que es bienaventurada no debe olvidar su identidad. ¿Realmente somos bienaventurados? Por ser salvos somos bienaventurados. Y los creyentes que se reúnen en el culto a recibir la palabra somos bienaventurados. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, muchos creyentes olvidan esto, olvidan su identidad. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿acaso no sabéis? ¿Acaso se la han olvidado? ¿Acaso no recuerdan que sois templos del Espíritu Santo? Tremenda bendición que Dios nos ha dado como la iglesia bienaventurada, porque nosotros vive el poder de Dios. No es porque seamos los mejores, sino porque fuimos salvos por Jehová, fuimos escogidos por gracia. Entonces, 1 Corintios 3:16, Dios nos lo dio por su gracia cuando aceptamos a Cristo. Entonces, somos bienaventurados, tenemos la mayor identidad. Y si tengo la mayor identidad, yo soy un creyente, soy una iglesia, somos las personas que debemos recibir mucha gracia a través de la palabra de Dios, mucha fuerza a través de este evangelio, mucha fuerza porque el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros y la promesa es que seremos testigos a donde quiera que vayamos. Así que con mi identidad, como iglesia bienaventurada, debo vivir feliz todos los días en medio de todo. Y aunque vengan circunstancias, yo debo recibir la gracia y la fuerza por la palabra de Dios en cada domingo, en cada culto, y recibir la fuerza que me guíe hacia el campo. No olvidemos que tenemos la mayor fuerza y la mayor guía para nuestra vida. Que seamos una iglesia bienaventurada que se aferre al pan de vida.
que se aferre al agua de vida. Y el pan de vida es Cristo. Y el agua de vida es Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Y si nos debemos aferrar a ella, claro que vamos a recibir la fuerza y la guía. Claro que vamos a recibir la gracia al escuchar el mensaje durante toda la semana. Es importante por eso como la iglesia bienaventurada que tiene la identidad, no olvide cuál es el deseo de Dios, por segundo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todas las cosas que ocurran, que todo lo que pase en mi vida, por mi familia, tiene que ser por causa del evangelismo, para el evangelismo, para que las personas conozcan a Jesús el Cristo. ¿Qué ejemplo quiere dar el día de hoy? El dinero que usted gana, sus ofrendas, délo por causa del evangelismo. No por causa de que usted encuentre un bien por eso, sino por causa de que el evangelio se extienda a todas las naciones. La salud que usted tiene, la salud que yo tengo, no es sin más, no es por decir tengo salud porque tengo, sino que Dios me ha dado salud por causa del evangelismo, para que las personas conozcan que Jesús es el Cristo. Yo estoy agradecido por eso. Todos los días Dios me ha cuidado y Dios ha cuidado a su iglesia por causa de la evangelización. No es por más nada. Los sueños que usted tenga, los sueños que usted tenga para sus hijos, la visión que usted tenga para su negocio, todo sea por causa del evangelismo y la evangelización mundial. Y la habilidad. Usted que tal vez sea profesor, usted tal vez que haya tenido un talento en la música, usted que me escucha, que tal vez tenga sus hijos, que lo quiere preparar para el futuro en su habilidad, todo tiene que ser por causa del evangelismo. Pastor, ¿por qué? Porque es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad, dice 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel. Y si es así, todo lo debo dar por causa del evangelismo y las misiones. Quiero ordenar el mensaje el día de hoy para terminar. Primero, somos la iglesia bienaventurada, salvos por Jehová. Y como la iglesia bienaventurada que somos, debemos que recordar y afirmar, confirmar que tenemos lo más valioso. Y si conocemos lo más valioso, debemos estar agradecidos, el Evangelio, lo eterno, que es Dios, la palabra y los brazos de Jehová. Y si tenemos lo eterno, todos los días entonces es restaurar la palabra eterna en mi vida. Y como la iglesia bienaventurada, no ser engañada por las circunstancias. Todo lo que ocurre es el plan de Dios. Debo afirmar en mi vida, confirmar que el Evangelio es suficiente, es completo y nadie lo puede parar. Y no ser engañado por ni mí mismo, ni por las circunstancias del mundo, ni por Satanás. Somos una iglesia que tiene la victoria por causa de Cristo. Y por último dijimos que somos una iglesia que tiene la identidad, el poder del Espíritu Santo habita en nosotros para siempre y una iglesia que se aferra al pan de la vida y al agua de la vida. Y todo lo que hagamos, todo lo que usted tenga el día de hoy y lo que dé el día de hoy sea por causa del deseo de Dios, del evangelismo y las misiones mundiales. En la conclusión del día de hoy, he levantado dos títulos de oración como pastor y también como obreros que son ustedes. Sería bueno que levantamos dos títulos de oración durante esta semana o durante toda nuestra vida. Si somos la iglesia bienaventurada, número uno, que seamos un pastor que Dios me utilice con mucho gozo. Que sea un pastor, que sea un líder, un maestro, utilizado por Dios con mucho gozo. Realmente es un privilegio ser utilizado por Dios. Es un privilegio ser una persona apartada para Dios por causa del Evangelio. Y así que debemos levantar una oración diciendo, Señor, úsame, pero úsame con gran gozo, Dios, que pueda dar toda mi vida por lo que tú me has llamado, por causa del evangelismo. Y la segundo título de oración, que todos los días, Señor, a través de tu palabra, sea un pastor, un líder, un maestro lleno de la gracia de Dios, lleno del gozo de Dios, lleno del evangelio, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la palabra, lleno de la vida de Cristo como Él lo ha prometido. Una persona así es una iglesia y una persona, un creyente, bienaventurado. Oramos y damos gracias, porque sé que la iglesia bienaventurada que me escucha en esta hora, en este mensaje, vive feliz. No se preocupe por nada. No se preocupe por la situación. Tal vez usted ya no ha recibido visita de nadie por causa de la pandemia. Tal vez usted no ha tenido, tal vez compartir con alguien por causa de lo que está ocurriendo. Tal vez usted no ha tenido contacto con nadie, con un creyente con quien recibir la palabra y orar juntos. Está bien. Usted es una iglesia bienaventurada, una persona bienaventurada si usted ha aceptado a Cristo. Y solamente debe levantar una oración
Que Dios lo siga utilizando a usted en medio de todo con gran gozo. Y que usted se pueda aferrar a la palabra y recibir la guía absoluta de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche, Dios. Tú nos has prometido en tu palabra, Señor, que aquellos que son bienaventurados no les hace falta más nada y son suficientes y completos en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo salvo por Jehová. Somos el pueblo, Señor, escogido por gracia. Gracias por darnos a conocer lo más valioso y lo eterno. Ayúdanos a no ser engañados por las circunstancias y ver todo dentro de tu plan, Dios. Y por último, que podamos vivir la identidad de la iglesia bienaventurada. Una iglesia que se aferra al pan de vida, al agua de vida y al poder de Cristo en nosotros, Señor. Y que todo lo podamos dar por causa del evangelismo, que es tu mayor deseo. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén.